Ya ha pasado mucho tiempo, sin embargo, el recuerdo de aquel ovni que se vio sobre los campos de Castilla permanece vivo en el recuerdo de muchas personas. Varios factores intervienen en que ese recuerdo permanezca vivo. Uno de ellos es la cantidad de los testigos. Ese ovni fue visto por cientos de miles de personas. Apareció en el cielo de Valladolid y en el cielo de Palencia y fueron muchos los que tuvieron oportunidad de verlo. También cuenta en este caso la calidad de algunos de esos testimonios. Fue un ovni que pudo verse a través de unos prismáticos, que pudo verse a través también de un telescopio de regular dimensiones y que también fue visto desde una avioneta. Hay otro factor también importante que hace de este caso algo especial, la forma del ovni. No era un ovni al uso clásico, no tenía esa forma lenticular, esa forma de platillo volante que es la que está descrita habitualmente, sino que tenía una forma triangular. Algo que si bien es infrecuente, no es insólito. En el cielo de nuestro propio país se han visto varios ovnis de este tipo. Poco tiempo después, un par de años tal vez después de este caso del que vamos a hablar hoy, pilotos a bordo de dos T-33 y a bordo de otros dos aviones de combate, dos Sabres, tuvieron oportunidad de perseguir un ovni de estas mismas características, también triangular. Uno de los testigos que intervienen en este caso de hoy tuvo la oportunidad en el año 68 de contemplar otro ovni exactamente igual, de las mismas características, también de forma triangular. Pero vayamos al caso. Este caso en muchos sentidos es uno de los clásicos, por decirlo así, entre comillas, un caso que todos los ufólogos recuerdan. Un caso que de alguna forma revivimos hoy para ustedes, un caso que los principales testigos nos van a contar. El objeto del 16 de septiembre de 1965, que fue observado desde diversos puntos de la cuenca del Duero, particularmente los alrededores de Peñafiel, Palencia, Valladolid, pudo ser visto también desde Palencia con mucha precisión, mucha claridad. El cielo estaba absolutamente despejado. Aparecía como un punto muy brillante en plena tarde, más brillante que Sirio o incluso que Júpiter o Venus, y llamaba la atención automáticamente a cualquier paseante. Yo recuerdo que fui a casa rápidamente, tomé unos prismáticos de 16 aumentos y estuve observándolo durante 2 horas aproximadamente. Hay un relato del padre Felices que dice que dejó de verlo un poco de repente. Yo, en conversación que he mantenido con él, ya le he explicado que, desde luego, yo lo seguí viendo bastante más tiempo. Lo había localizado en un sitio muy concreto, muy cerca de la estrella Ras Al Hage, de la constelación de Ofiuco, en 18 horas de ascensión recta y 10 aproximadamente grados de latitud de declinación norte. Entonces era muy fácil volverlo a localizar, aunque había perdido todo su brillo. El objeto efectivamente responde a la descripción que se ha hecho de él, una especie de puro a medio fumar, con unos alerones, o lo que parecían ser unos alerones de sustentación, muy brillante todo el conjunto, y le daba un aspecto total de delta. Una cosa muy curiosa que yo pude observar durante estas 2 horas es que, sobre todo en los momentos en que brillaba intensamente, es que cambió de forma. No que se transformara, sino que probablemente giraba o evolucionaba. Lo cierto es que cuando cambiaba de forma se iluminaba una especie de espiral y media que tenía en su parte, yo creo que sería la parte posterior, que presentaba una forma distinta. Era un pentágono perfecto en el interior de la cual estaba esta espiral. La espiral tenía un tono rosado anaranjado
que cuando cambiaba de color, de rosado a anaranjado, por ejemplo, después de observarlo tanto tiempo, ya podía deducir que el objeto iba a cambiar de forma. Efectivamente, así sucedía. Presentaba alternativamente la forma de delta o bien la forma de pentágono. En esta última forma de pentágono fue en la que digamos, se estacionó y estuvo, pues no sé, hasta que yo me cansé ya de observarlo, porque ya costaba mucho seguir la observación. Era de noche, la postura era muy molesta, bastante elevada, unos 30 grados aproximadamente sobre la vertical de Palencia, desde el cénit, y entonces resultaba muy molesto estar tanto tiempo observando. Si el testimonio del profesor Fernández Gil está apoyado en la contemplación de ese objeto a través de unos prismáticos, existe el testimonio además de una persona que tuvo la oportunidad de verlo, una oportunidad poco frecuente, a través de un telescopio de unas dimensiones regulares. Efectivamente, fue el 16 de septiembre de 1965, que estaba sobre la vertical de Tudela de Duero. Entonces nosotros lo vimos aquí, fue a las 4 de la tarde, estaba yo en la iglesia, me llamaron, salí aquí al patio central y se veía una luz que brillaba mucho. ¿A las 4 de la tarde? Sí, y claro, era el reflejo del sol lo que le daba. Y entonces tenía más o menos el tamaño de una pelota de béisbol, una cosa así es lo que se veía. Y estuvimos viéndolo un rato. Después ya fui al laboratorio, cogí el telescopio, lo montamos aquí en el patio central. Tuvimos que poner 2 mesas una encima de otra porque era tanto el ángulo para verlo. Vamos, estaba casi encima de nosotros. Sí, casi en la vertical. Sí, pero claro, estaba la vertical de Tudela de Duero, pero como estaba tan cerca Tudela de Duero de aquí, sí. Y se vio desde Palencia, Segovia, desde Olmedo también se pudo ver. O sea, estaba muy alto entonces. Pues según los cálculos que hicieron, pues debió de ser estaría a una altura de unos 23.000 metros. 23 kilómetros casi de altura. Sí. Sí. El telescopio que usted utilizó para verlo, ¿qué potencia tiene? ¿Qué capacidad? Pues tiene de 120 aumentos hasta 180. ¿Y la visión era muy diferente de...? No, y nada más usábamos el de 120. ¿Era diferente en cuanto a lo que se veía con el telescopio? Sí, era bastante diferente, claro. Porque a simple vista era una pelota redonda. Y en cambio, al mirarlo por el telescopio, se vio que era forma de delta. Si lo quieres te lo dibujo. ¿Podría usted dibujarlo, padre? Gracias. Pues, era una cosa así. Tenía aquí una panza. Y esto era así, más o menos. Y aquí una especie de aletas. Una cosa así. Esta delta, creo que hicieron ustedes cálculos incluso de las dimensiones aproximadas. Bueno, dicen que medía 1000 metros cuadrados de superficie, o sea, 33 por 33, más o menos, ¿no? Pero nosotros no lo hicimos, yo nada más porque lo que pude leer después en la prensa o los reportajes que dieron después sobre él, que lo calcularon que tendría unos 1000 metros cuadrados de superficie, es una cosa bastante grande. ¿Y estaba inmóvil, permanecía Completamente inmóvil, o sea, hacía un balanceo así, un pequeño balanceo, ¿no? Desde las 4 hasta las 8, porque a las 8 ya es cuando inició la subida completamente para arriba y desapareció. ¿Usted lo vio durante todo ese tiempo, esas 4 horas? Más o menos alternado, porque había mucha gente que quería verlo, venían los padres, bajaban a ver qué es eso, cómo es eso, y... una cosa curiosa. ¿Qué color tenía? ¿Qué brillo? ¿Qué...? Pues yo diría que tenía el brillo, vamos, era negruzco, como el de las armas, como una escopeta, ¿no? Ese brillo, ese negro azulado que tiene la escopeta, pavoneada, me parece que se llama. ¿Observó usted si había otros objetos alrededor o si entraban o salían de este...? No me atrevo, precisamente no me atrevo a asegurar eso porque, dada la emoción de aquellos momentos, yo podía estar condicionado a ver cualquier cosa. En cambio, otros sí que lo vieron, me parece desde Palencia, vieron cosillas entrar y salir.
Al cabo de un rato, había otros observadores conmigo, una hermana mía, me llamó la atención repentinamente, con mucha fuerza e insistencia, y pudimos ver, tanto ella como mi mujer y yo, pues 3 objetos, 3 puntos. No digo que sean objetos porque no tenía ningún aspecto de tales, sino 3 puntos de luz. Quizás el tamaño sería el que presenta pues el ámbar, además el color era el ámbar, de los semáforos a unos 200 metros. Ese podría ser el tamaño. Los puntos de luz iban uno detrás del otro, los 3 seguidos, no hacían ruido en absoluto y utilizaron unos 10 a 12 segundos en recorrer una distancia que sería de 5 o 6 kilómetros. Es un lugar donde yo lo vi, lo estuve observando, donde no había ningún obstáculo, se podía seguir perfectamente la pista y también se podía establecer en cierto modo la distancia, puesto que pasaron a una altura muy baja, servía de fondo los páramos de esta zona del valle que hay, por donde baja el río Carrión en Palencia, y pasaban por debajo de la línea de sombra que ya tenían los páramos a esa hora. Había todavía luz en el cielo, el sol se había puesto ya hacía 1 hora y media aproximadamente, y fue prácticamente al final de la observación cuando estos 3 objetos pasaron, ya digo, silenciosamente, sin apariencia extraordinaria, una luz un poco opaca, exactamente el tamaño de un semáforo, visto, vamos, de una luz de un semáforo, vista a unos 200 metros, y con ese color del ámbar de los semáforos. ¿Observó usted si durante ese tiempo, esas 4 horas, hubo aviones a reacción que trataran de aproximarse a él? Sí, no, bueno, pasó el reactor este que va de Lisboa a París, pero vamos, sin acercarse nada, siguió su camino más o menos. ¿Comercial? ¿Un avión Sí, comercial? un avión comercial. ¿Pero aviones cazas o de No, combate? no, de esos. Me parece que subió una avioneta, que es la que afirmó que estaba sobre la vertical de Tudela de Duero. Subió una avioneta. Sí, creo que era un piloto de aquí, de... Sí, un piloto de Valladolid, Valladolid. sí. ¿Recuerda usted quién era y qué es lo que le contó Pues, no, yo no le conozco personalmente al piloto. O sea, pero lo que pude leer después en lo que publicó en el libro el señor Antonio Rivera, se llamaba el señor Eliodoro Carrión. 2 testigos entre los cientos de miles que contemplaron aquel extraño fenómeno, como se dijo en la prensa. 2 testigos que, como decíamos antes, lo observaron en unas condiciones especiales, uno a través de unos prismáticos y otro a través de un telescopio. Sin embargo, en el relato de ellos se hace mención de una tercera persona, alguien que tuvo la oportunidad de verlo desde el cielo, a bordo de su avioneta. Sería interesante escuchar el relato que hace este testigo. El 16 de septiembre de 1965. Yo, como muchas tardes, cuando tengo un ratito tiempo, pues mi hobby es la aviación. Y subí a volar con una sobrina de un íntimo amigo mío, Antonio Rodríguez, que llevaba mucho tiempo con ganas de que yo la diera una vuelta en avioneta. Y estaba pues en la vertical de Tordesillas aproximadamente, pues no sé, a 3.500 o 4.000 pies, cuando me llamaron de la torre de Villanubla diciéndome que les diera mi posición actual. ¿Qué avioneta pilotaba usted? La avioneta que yo pilotaba entonces era un Beechcraft tipo Bonanza, con un motor de 275 caballos. Era la matrícula Eco Charlie Alfa Unión Fostro. Es un monomotor, era rojo, un monomotor con cola en esta forma. Y entonces, pues, me dijeron, yo les dije dónde estaba, les di mi posición, entonces me dijeron que si podía acercarme, que estaban divisando un objeto extraño, y que si podía acercarme o dirigirme hacia el lugar donde se encontraba el objeto. Yo les dije que afirmativo, que no tenía ningún inconveniente en dirigirme allí. Entonces, desde el mismo Tordesillas, ya cogiendo un poco de altura, me fui hacia la torre para que ellos me vieran, y cuando ya estaba encima del campo de Villanubla, la torre me fue dirigiendo, ponga rumbo tal, ponga rumbo, en fin, me hizo cambiar de rumbos. Sí. Era torre militar entonces, aeropuerto militar.
Sí, sí, Villanubla era militar, ahora hay un aeropuerto civil, pero entonces no existía el aeropuerto civil todavía, era la torre militar. Y la torre lo estaba divisando también. Sí, claro, la torre lo estaba diciendo, la torre fue la que me dijo que si yo quería o tenía algún inconveniente en acercarme al objeto que ellos estaban viendo. Ellos me dijeron que, según sus cálculos, que estaría aproximadamente a unos 8.000 pies, entre 7.500 y 8.000 pies, que son 2.400 metros de altura. Entonces yo cogí el nivel 7.5 y yo lo estaba buscando en el plano, en el mismo plano del avión, y pues no le veo. Me hicieron repetir afirmativo, me dijeron que tenía forma circular, y entonces yo regresé otra vez a la base, porque cogí el rumbo que ellos me dieron y ya me iba alejando, y yo no lo veía. Entonces regresé otra vez a la base, otra vez me empezaron a orientar desde la base, desde encima, desde la vertical del campo, me volvieron otra vez a dar direcciones, pues lo tiene que ver, pues no lo tiene, pues no lo veo, pues en fin, y a todo esto, pues claro, el avión iba subiendo porque llevaba yo pues puesto el compensador de subida, y cuando me di cuenta, pues ya estaba a 14.000 pies, 14.000 pies, que para un avión que no tiene oxígeno, pues está ya dentro de los límites de tener que bajar. Y entonces en ese momento, la niña esta, Nandita, que venía conmigo, pues dice, mira tío, mira ahí arriba. Y efectivamente, entonces fue cuando le vi perfectísimamente, pero claro, yo dentro del plano que le buscaba no le encontraba, estaba muchísimo más arriba de donde me había hecho la torre, y entonces yo le avisé a la torre que no era redondo, que era, tenía la forma exacta de un triángulo equilátero, pero bien definido, y tenía movimientos que giraba en este sentido, o sea, como si los vértices fueran cambiando en forma, como si estuviera haciendo sobre su eje, girando así, y de vez en cuando tenía movimientos de traslación, en este sentido. Yo le era perfectamente identificable porque el avión este lleva partido el parabrisas en dos y lleva un montante, y entonces le veía aparecer por un lado por el parabrisas izquierdo, podríamos decir, y luego por el derecho, o sea que a la vez que giraba en este sentido, tenía desplazamientos así, muy rápidos. Yo creo que no era a lo que estamos nosotros acostumbrados a ver volar, no volaba con la técnica que estamos acostumbrados ahora. Entonces, pues yo lo estuve observando durante un rato bastante, pues estaría cerca de 35 o 40 minutos volando, observándole y viéndole. ¿Siempre al mismo nivel de esos 14.000 pies? Sí, no, yo no podía subir más, bajé un poco. Bajé a 12.000 para tener más seguridad, vamos por la cosa del oxígeno, que no llevaba oxígeno, pero se veía igual. ¿Y a qué altura estaría el objeto, más o menos? Pues lo que sí que recuerdo es que en aquel momento pasaba por ahí un avión de línea, iba muchísimo más alto, claro, que estaba yo, y pues no sé, por la dirección, pues muy bien podía ser un avión de Lisboa a París o de Lisboa. Tenemos un BOR en Zamora, que suelen pasar todos los aviones comerciales por allí. Iba, pues normalmente en aquella época me parece que se volaba lo normal, de vuelo eran entre los 25 y los 35.000 pies, que pasaría a la 27 o a 29 o 30.000 pies, que son 9.000 metros, 30.000 pies son 9.000 metros. Y desde luego el objeto este estaba muchísimo más arriba que la distancia que había entre yo y el avión comercial. Es decir, ningún aparato terrestre ningún avión de los conocidos entonces por nosotros podría volar a la altura de este triángulo. Hombre, avión convencional, desde luego, yo creo que no. Un avión convencional, no siendo un cohete o alguna otra cosa, un avión convencional, desde luego, no. Sí. No creo, porque estaba mucho más arriba, y además la sensación que daba desde donde yo lo estaba observando, desde el avión mío, daba la sensación, no daba la sensación, es que era esto sí lo puedo asegurar, era de unas dimensiones muchísimo más grandes, así como, no sé, decirle, pues 3 o 4 veces más grande que el avión, porque el avión se veía, en fin, yo le veía relativamente pequeño, y el triángulo este que yo estaba viendo era muchísimo más grande, por supuesto. ¿Cómo cuántas veces podría ser un aparato conocido por nosotros? Yo sí que diría que unas 10 o 12 veces más grande que un avión normal.
¿Y el aspecto que tenía era metálico o...? Sí, era el aspecto que nos daba a nosotros era un aparato metálico, plateado, con un color muy plateado, ¿eh? Y ya le digo, después, a última hora, cuando ya bajamos, porque luego después subió mi hermano con el avión, y estuvo también viéndolo con un amigo, que también era piloto civil ya fallecido, tío carnal de la niña que yo volaba, Ángel Rodríguez, que en paz descanse, también piloto, lo estuvieron viendo, y ya a última hora de la tarde cambiaba de color. Cambió de color, pero llegó al color ese rojizo, pero podía ser muy fácilmente que era el ocaso del sol, que le hacía cambiar los colores, como suele pasar muchas veces. Pero vamos, no creo que fuera que cambiara el aparato de color. Era que el reflejo del sol ya a la caída de la tarde le influía. Creíamos nosotros, esto era nuestro pensamiento, que cambiaba de color debido al hasta que desapareció. Siguió de noche, desapareció, pero estuvo en el mismo sitio desde las 5:30 hasta las 10:30 o las 11 de la noche. ¿Visible por...? Sí, por supuesto, lo vieron pues, todo Valladolid, mucha gente, hubo un padre de los filipinos, me parece que era, que le estuvo viendo con un telescopio, hubo mucha gente en Palencia también que le vieron, en la Feria de Muestras de Valladolid le vio muchísima gente de Valladolid, en Tudela también, en fin, no, se vio. Yo cuando bajé después había mucha gente en Valladolid que lo habían visto, no lo habían visto tan cerca como lo habíamos visto nosotros, pero se veía perfectísimamente desde el suelo. Y a las 5 de la tarde daba la sensación a los de la torre que le veían redondo porque había un poco de calima. Ese día era en septiembre, hacía calor ese día, y la calima siempre desfigura un poco la visión de él. Pero ya pues, saliendo de la calima se veía perfectísimamente. Era además unas formas totalmente rectas, totales, lo que yo veía en el plano, claro. Luego si él estaba bombado, esto ya los que lo hayan visto con una cosa de aumento, pues podrán haber visto más cosas. Esto es todo lo que vi. Los tres testigos coinciden, y ellos lo vieron de cerca. Coinciden los tres en que no era un avión, en que no era un globo sonda, y por su relato parece claro que sabían bien de lo que estaban hablando. Para uno de esos testigos, el aparato volaba según una técnica que nosotros no utilizamos o no conocemos. Otro de ellos es un poco más explícito y se atreve a afirmar que ese objeto que se contempló sobre el cielo de Valladolid y de Palencia tenía forzosamente un origen extraterrestre. Para el profesor Fernández Gil no hay problema, no hay duda. Él tuvo la oportunidad, una extraña oportunidad que no es frecuente entre los testigos de casos ovnis, de ver 3 años después una nave exactamente igual, con las mismas características, y que en aquella ocasión estaba acompañada por 3 pequeñas naves que entraban y salían de ella, como si aquella nave triangular, aquel objeto volante no identificado que se contempló en el año 65, fuera auténticamente una nave nodriza. En cualquier caso, en este recorrido que estamos haciendo por España, no faltan los testigos que han visto los ovnis no a través de unos prismáticos, un telescopio o desde el aire, sino que los han visto de cerca, demasiado cerca para algunos de ellos. Ya lo haremos de todo eso en otra ocasión. No sé si era extraterrestre o terrestre, pero de luego sí que era un aparato que volaba de una manera que nosotros desconocemos, que no era una manera de volar habitual, de que estamos acostumbrados a ver a los aviones con velocidad, porque no hay ningún avión, hasta el momento, sí hay algunos que pueden girar sobre sí mismos, pero no de esa forma. Esto es lo que yo puedo decir. No puedo aventurar si era extraterrestre, era terrestre. Ahora, que era una cosa muy distinta a lo normal, sí. ¿Y qué cree usted que podía ser ese objeto? Yo diría, pues, una nave. ¿Qué tipo de nave? ¿Una nave de la Tierra o una nave...? No, una nave ya fuera de la Tierra. Fuera de la Tierra. Sí. Porque después de esto, yo incluso he podido retratar globos sondas franceses, que son triangulares. Pero ya es otra cosa distinta. Al verse a través del telescopio, son transparentes, llevan unos anillos, etc.